Hoy yo quiero hablar de una iglesia en movimiento. Dígale al hermano que tiene ahí, por favor, una iglesia en movimiento. Amén. En esta ocasión quiero hablar acerca o compartir un tema que el Señor ha traído a mi vida. Durante el desarrollo del tema vamos a ver cómo Dios nos pide, nos exige que seamos hombres y mujeres en movimiento. Dios nos enseña por medio de su palabra que debemos de ser como personas, como padres, como hijos, como trabajadores, seres en total y constante movimiento a través de nuestra vida diaria, para así conformar una iglesia en movimiento. Yo no sé a cuánto les gusta el mover en esta hora, pero a mí me encanta el movimiento. A mí me encanta el mover del Espíritu de Dios sobre esta casa. Yo no sé cuántos se sienten felices cuando vienen a esta casa y miran y contemplan el mover del Espíritu de Dios aquí en este lugar. Mire, cuando nosotros hablamos de movimiento, según el diccionario, es preciso que nosotros hablemos de cambio de lugar o de posición de un cuerpo. Literalmente es alguien que cambia de posición, es alguien que comienza a moverse. Yo no sé cuánta gente inquieta en el espíritu hay aquí, pero si usted está dormido esta noche, usted se tiene que despertar, porque hoy Dios trae un mover sobre la casa. Hoy Dios trae un mover del Espíritu de Dios en este lugar. Cuando hablamos nosotros de movimiento, permítame exponer ante usted en esta hora, también estamos hablando es el desarrollo y la propagación de una idea o de una tendencia. Nosotros no pretendemos ser una tendencia, pero déjeme decirle que una iglesia en movimiento causa tendencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque propaga, porque maximiza, porque lleva, porque anuncia, porque eleva, porque publica, porque multiplica lo que son sus ideas. Y cuando nosotros hablamos de ideas, estamos hablando de pensamiento, y por lo tanto una iglesia en movimiento cambia de lugar o de posición. Si nosotros entramos, escúcheme bien por favor, en lo que es una iglesia en movimiento, mire cómo lo es ríos de agua viva. Vamos a tener vamos a tener gente que van a cambiar automáticamente de posición. A lo que yo me estoy refiriendo es a lo que describe el libro de Apocalipsis, donde habla acerca de donde están algunos en estado tibio y otros están en estado de frialdad. Pero cuando usted entra en este mover, en este movimiento en la iglesia, los escenarios de frialdad comienzan a quedar vacíos. Los escenarios donde están los tibios comienzan a quedar vacíos. Hoy toda la gente comienza a cambiar de posición, porque Dios lo ha traído a una iglesia en movimiento, donde se mueve la mano de Dios, donde se mueve el Espíritu de Dios. Este es un lugar donde Dios siempre está con la iglesia en un constante movimiento. Y yo quiero compartir en esta noche, hasta donde el tiempo nos permita, algunos puntos que yo encontré en esta palabra que me hicieron entender muchas cosas, y yo quiero hablar de ello. Número uno, nuestro Dios aborrece el estancamiento. Dígale a alguien ahí por favor, nuestro Dios aborrece el estancamiento. Por eso es que usted hoy tiene que entender algo, y es que mire, todo lo que lleva la marca de Dios, todo lo que quiere bendecir la iglesia, todo lo que honra a Dios, tiene enemigos. Por lo tanto, no es un secreto, no es algo que nosotros tenemos que ir y buscar en un diccionario para interpretar, que cuando hablamos de movimiento conlleva sacrificio, pero este sacrificio implica cambio de posición. Esto es algo intencional, no es algo que se da al azar, no es algo que se da por casualidad. Es que usted busca meterse con Dios, busca meterse en este mover de Dios, y usted va a empezar a ver cómo usted va a ir en crecimiento en su vida espiritual, como la familia va a ir en crecimiento en la vida espiritual. Pero esto no sucede al azar, esto no sucede por casualidad, esto es algo intencional, que usted lo tiene que anhelar, que usted lo tiene que buscar, que usted tiene que decidirse, determinarse a buscar el rostro de Dios y meterse en el mover
mover que Dios ha traído en Casa Ríos de Agua Viva. Aquí, mire, aquí no hay tiempo para estar estancado. Aquí lo que necesitamos es gente que se metan en el mover del Espíritu de Dios. Pero desde el momento que usted decide activarse, desde el momento que usted quiere entrar en este movimiento con dirección hacia el altar a buscar el rostro de Dios, mire, van a comenzar los adversarios, los enemigos de lo que Dios quiere hacer en su vida, en su casa, en su familia, en su matrimonio. Pero hoy yo he venido a hablarle a gente que nada de eso los va a detener para entrar en este mover del Espíritu de Dios en esta casa. Yo no sé, pero yo he venido a hablarle a Ríos de Agua Viva, Tegucigalpa, donde el mover de Dios es un mover, mire, delicioso, rico. Es un ambiente donde nos encontramos, donde la presencia de Dios fluye en este lugar de principio a fin. Escúchame bien, por favor. En otras palabras, estamos refiriéndonos a que hay adversarios, y uno de esos adversarios de una iglesia en movimiento se llama la tibieza o el estancamiento. Mire, el estancamiento produce parálisis espiritual, emocional. Por lo tanto, uno de los enemigos que tendrá usted que enfrentar, escúcheme bien, y que tendrá que sacudirse, es el espíritu de estancamiento. Porque el estancamiento paraliza, produce cosas a las cuales Dios no son de Dios. Y sabe que hoy usted debe de renunciar. Escúcheme bien, hoy usted es el tiempo que usted tiene que renunciar a ese estado paralizado, donde se ha encontrado por mucho tiempo áreas en su vida que han estado paralizadas. Este es el tiempo de renunciar al estancamiento espiritual y empezar a buscar, a meterse en el mover de Dios sobre la casa, sobre las redes, sobre la familia, en el mover de Dios, en el mover que Dios está trayendo hasta este lugar. San Juan 5 nos habla de que había un estanque llamado Betesda. Había un hombre ahí paralítico. Hoy quizás muchos se encuentren en esa situación. Pero permítame decirle en esta hora, dice que aquel hombre se encontraba ahí, escúcheme bien, 38 años en aquel lugar. Así hay mucha gente que hoy en día llevan años y años viniendo al culto, yendo del culto, viniendo al culto, yendo del culto, pero ellos no se han metido en el mover que Dios ha traído sobre esta casa. Hoy yo puedo contemplar que aquí hay gente que ahora no son ni la mitad de lo que eran antes, buscando a Dios, ayunando, buscándole en oración, buscándole en los altares, buscándolos en las reuniones de altar de adoración y buscando a Dios por donde sea. Hoy yo quiero decirle que es el tiempo de despertar. Viene el mover del Espíritu de Dios más fuerte sobre este lugar y usted no se puede quedar afuera. Usted tiene que estar dentro de este mover. Aquel hombre, 38 años, es más, se había acostumbrado a aquella situación. Y déjeme decirle, dice la palabra del Señor, que de tiempo en tiempo descendía a aquel lugar llamado estanque. Mire que el estancamiento produce mal olor. Agua estancada produce parásitos, produce bichos, produce larvas. ¿Cuántos estarán en esta situación? Pero ¿sabe qué? Dice que de tiempo en tiempo llegaba el ángel, descendía y movía las aguas. Hoy yo veo en mi espíritu ahora mismo como Dios está moviendo las aguas sobre este lugar. Yo no sé si aquí hay alguien entendido en el espíritu y decide entrar por esa puerta y sumergirse sobre las aguas en movimiento que Dios trae sobre este lugar. ...38 años... no es para menos.
Pero dice la escritura que en eso apareció el dador de la vida, el agua de la vida. En eso aparece Jesús en escena y llega donde aquel hombre. Dice que al contemplarlo Jesús se dio cuenta que llevaba ya mucho tiempo en esa situación. ¿Cuánto tiempo lleva usted en esa situación en la que se encuentra? Siendo apático a la presencia de Dios, viviendo en un sedentarismo espiritual. Hoy Dios te ha llamado a un movimiento. Hoy Dios te está llamando y te quiere despertar, que despiertes, como dice la palabra. Despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hoy Dios quiere levantarlo espiritualmente. Hoy Dios quiere que usted se meta al mover de las aguas del Espíritu. Esta es la noche en la que usted debe de tomar una decisión. Y dice la escritura que cuando llega Jesús, mire, es que cuando llegamos a un sedentarismo espiritual, a una parálisis espiritual, hasta perdemos el sentido. Pero cuando usted está en movimiento, mire, la revelación del Espíritu de Dios viene sobre su vida. Jesús se acerca y le dice: ¿quiere ser sano? Aquel hombre, mire, empieza no le da una respuesta a Jesús afirmativa, sino que aquel hombre empieza a poner excusas. Y es que le dice: es que lo que pasa que cuando el ángel desciende y mueve las aguas, yo no tengo quien me meta. Otro llega primero y él se mete. Pero Jesús lo que le estaba preguntando es: ¿quiere ser sano? Porque Él es el dador de la vida. Él es el río de agua que necesita usted en esta noche. Y hoy Dios ha venido a despertarlo en esta noche. Esto me hace recordar también a Lot. Escúchame bien. Él entró en un estancamiento. Reitero, el estancamiento es enemigo de una iglesia en movimiento. Cuando Lot se detiene, se estanca, se paraliza automáticamente. Escúcheme bien. Vemos a Lot que entró en acciones equivocadas, erróneas, tanto así que dice la Biblia que no recordó lo que se le fue enseñado. No recordó incluso lo que vio. Pero hermano, ¿qué fue lo que vio Lot? Vio a su tío Abraham, mire, en el cual Dios hizo milagros. Mire, vio la mano del Eterno, mire, posando sobre Abraham y haciendo milagros. Tanto así que su mujer estéril, número 1, y número 2, ya le había pasado 2 veces la menopausia. Mire, hizo el milagro de que esta mujer quedara embarazada. Y ¿sabe qué? Aún hay con todo eso, Lot se olvidó de todo esto, tanto así que Dios comenzó a bendecirlo. Entonces ahí es donde hay una separación, y ahí es donde se produce lo que Lot dice: yo quiero aquella tierra. Se olvidó de Abraham y escogió lo que a él le interesaba, y esa tierra era Sodoma y Gomorra. En otras palabras, cuando nosotros nos estancamos, esto produce en nuestra vida lo que es un vacío espiritual, que a su vez es llenado por la codicia. Gente que antes, mire, se congregaban en la iglesia, no importando que viniesen cansados del trabajo, pero aquí estaban, eran los primeros en estar en estos lugares. Hoy búsquelos aquí y ya no los encuentra. Le pidieron un trabajo, pidieron oración para encontrar un trabajo, y hoy que ya tienen un trabajo y están bendecidos y los han escalado de posición dentro del trabajo, ya usted no los encuentra en este lugar. Ahora tienen un estancamiento terrible. Hay un vacío en su corazón, y ahora la codicia ha llenado sus corazones. Ahora hasta quieren que les ofrezcan horas extras. Y ahí se encontraba aquel hombre llamado Lot en una tierra pagana. Lo siguiente que vemos en Lot es que no fue al lugar para transformarlo, sino que el lugar lo transformó a él. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque cuando usted, escúcheme bien, se estanca espiritualmente, usted llega a la universidad, escúcheme bien por favor, y en vez de usted transformar la universidad y todos los que lo rodean, la universidad lo termina transformando a usted, a tal punto que hay gente que ahora no viene a la iglesia porque allá le dijeron en la universidad que descienden del mono, que Jehová reprenda al diablo. La Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Mire, es un problema terrible caer en un estancamiento.
Mire, cuando usted se transforma en alguien que se estancó, está estático, paralizado, entonces se olvida de los principios de Dios. Se olvida de lo que Dios le ha dado. Por eso es que notamos que Lot llega a Sodoma y Gomorra, y cuando él llega se olvidó de todo el mundo. Sodoma y Gomorra lo cambió, pero una iglesia en movimiento, mire, nada la puede cambiar. Una iglesia en movimiento, escúcheme bien, nada ni nadie la puede sacar del propósito de Dios. Yo no sé a quién yo le he venido a hablar, pero una iglesia en movimiento siempre está, mire, en dirección hacia la meta. Pase lo que pase, vengan los vendavales que vengan, vengan los vientos huracanados como quieran venir, y esa iglesia no se desenfoca, está enfocada en el blanco, como decía el apóstol Pablo. Mire, por lo tanto, cuando los ángeles llegan para ejecutar el juicio, ahora vemos a Lot escondido en una cueva con sus hijas. Mire, y ahí es cuando se produce que una de sus hijas dijo a la otra: nos vamos a quedar sin herencia. Porque ¿sabe por qué? Lo que pasa es que cuando usted se estanca, usted no le enseña a su generación los principios de Dios, lo que aprendió. ¿Sabe qué pasa? Que cuando usted se estanca, mire, en vez de bendecir a sus generaciones, muchas veces lo que produce es maldiciones. Yo no entiendo cómo hay gente, padres de familia, que están en estos lugares, Dios los tiene bien hermosos, bien guapos, ¿sabe qué? Y se apartan de este lugar para irse a meter al fango otra vez. Miren lo que están arrastrando para sus hijos, lo que están arrastrando para sus propias generaciones. Están arrastrando maldición. El abuelo murió de alcoholismo, el padre murió de alcoholismo, los hermanos han muerto de alcoholismo, y él va por el mismo camino. Eso es lo que pasa. Pero hoy yo he venido a hablarle a gente que no están estancados, gente que se han metido al mover de Dios en este lugar, gente que han escuchado la voz de Dios y han entendido lo que Dios quiere para ellos y para sus familias. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor en esta hora? Hay que tener cuidado con el estancamiento, porque es fácil caer en ese adormecimiento. Usted llega a su casa y lo primero que la carne le pide es sofá y control remoto. Y escúcheme bien, muchas veces pensamos que estamos construyendo un mejor futuro para nuestras familias, pero lo que estamos acarreando son maldiciones. Dice la historia que la hija mayor le dijo a su hermana: vamos a embriagar a nuestro padre. Y mire, la intención era tener relaciones con su padre. Escúcheme bien, mire, esto es terrible, porque cuando caemos en un estancamiento, mire, eso es algo que nos nubla el entendimiento. Y mire, y qué terrible es cuando usted habla con alguien que está estancado. Mire, es terrible, porque esa persona que está estancado hasta todavía usa las palabras que se utilizan allá, todavía usa palabras soeces y habla unas barbaridades terribles, y habiéndole dicho Dios le bendiga, hermano, y usted lo va escuchando hablar y escucha aquellas barbaridades, y usted dice: realmente no le ha resplandecido, está estancado. Mire, mire, usted puede tener 20, 30 años aquí, pero yo le dije al principio, esto, mire, es intencional. Si usted no busca crecer espiritualmente, no crea que esto le va a llegar al azar. No crea que un ángel se le va a presentar y lo va a ungir. Esto hay que buscar el rostro de Dios. Dios honra a aquellos que le buscan, y dice la escritura que Él ama y honra a aquellos que le buscan temprano. Y mire lo que provoca el estancamiento. Producto de ese estancamiento es que se produce que Moab nace. Escúcheme bien, ahí es donde uno,
Mire, terrible. Ahí es donde uno de los hombres más sanguinarios y paganos nace. Y los moabitas, mire, de una relación con padre e hijas. Mire, y los moabitas fueron los que más hicieron tropezar, batallar y luchar a Israel. Donde se produce, mire, algo tan terrible. Mire, se produce en la vida del sobrino del padre de la fe llamado Abraham. ¿Por qué se produjo esto? Por estancamiento. Mire, hay luchas que se están llevando hoy porque son causa y razón de un fruto de estancamiento. Mire, pero por eso una iglesia en movimiento nunca se estanca, porque hoy Dios ha venido a remover las aguas. Mire, hoy Dios ha venido. Yo admiro a aquella gente, pero le digo, lo admiro no en un sentido bueno, sino que yo admiro a aquella gente como se llenan la boca diciendo: Dios me usaba, Dios, cuando yo cantaba esto retumbaba, cuando yo ponía las manos sobre los enfermos. Pero eso fue pasado. Hoy Dios te está llamando a un presente. Hoy Dios está removiendo las aguas en este lugar para que usted pueda meterse al mover de Dios. Y por eso usted va a ver un montón de gente que están estancadas y usted lo va a ver en depresión. Terrible, hermano. Y usted comienza a ver los estados de WhatsApp y realmente, si uno se decepciona, imagínese usted, imagínese los líderes cuando miran los estados de WhatsApp de sus miembros y dice: hoy amanecí con depre, hoy amanecí sensible. Y qué bueno que fuera sensible al Espíritu Santo, pero terrible, hermano, qué terrible. Y después usted ve y dice: bueno, si han escuchado noticias de que cristianos se han quitado la vida. ¿Por qué, hermano? Porque cayeron en depresión. Eso es lo que produce el estancamiento. Mire, es terrible, porque cuando estamos en aguas estancadas, hasta mal olor espiritualmente, mire, tiramos o despedimos. ¿Sabe por qué? Porque las aguas estancadas toman mal olor. Mire, se empiezan a hacer aquella maleza dentro del agua. Mire, es algo que se necesita estar cambiando día con día. Esto no es de que hoy, hermano, la bendición de hoy es esta, pero ya la de mañana usted tiene que buscarla, hermano. Hay gente, hermano, que mire, se conforman con el mensaje que se da el miércoles o el domingo, y el resto de la semana no se acuerdan de Dios, no se acuerdan de comprar un libro, de invertir, no de gastar, de invertir en un libro y empezar a buscar qué es lo que Dios quiere conmigo, qué es lo que yo puedo aprender para ser mejor, para servirle mejor. Hoy yo he venido a hablarle a gente que hoy van a salir del estancamiento espiritual en el que se encuentran, porque aquí Dios está removiendo las aguas en esta hora. Esto me hace pensar en Esaú, que cuando venía del campo venía con hambre, pero estaba estancado. Dice la escritura que llega aquel hombre del campo y dice que llega y mira a Jacob con un guiso de lentejas, y sabe que aquel hombre le dice: bueno, dame del guiso. Y sabe que cuando alguien está estancado espiritualmente, ellos no saben atesorar la bendición que Dios les ha dado. Y dice que le dijo Jacob, aquel se andaba, mire, en movimiento. A mí la gente así que siempre van, mire, van por más, a mí me encanta. Así como aquella mujer que Jesús le dijo: no, mujer, vete, que el pan es para los hijos, no para los perros. Pero me encanta ese tipo de gente que son metidos en el Señor. Cuando hay una iglesia en movimiento, hermano, rompe el techo, escúcheme bien, y baja al paralítico y lo pone a los pies del Señor. Eso es lo que Dios anda buscando, una iglesia que está en movimiento constante. Llega Saúl y le dice a Jacob: bueno, yo te doy del guiso, pero ¿sabe qué? Véndeme tu primogenitura. Aquel hombre, como estaba estancado, con el entendimiento nublado, no sabía la bendición que tenía, y dijo: ¿para qué me va a servir la primogenitura si de todas maneras me voy a morir? Mire, esa gente que está estancada, pero aquellos que están despiertos en el mover del Espíritu de Dios, mire, esa gente saben la bendición que atesoran. Esa gente saben que lo que ellos portan de parte
parte de Dios, mire, ni el presidente de la república, ni nadie, ningún rey, ni nadie se los puede dar. Solamente el Espíritu de Dios le puede dar lo que usted tiene, los dones, los talentos, las habilidades. ¿Sabe por qué? Porque esa gente que están estancados, Josué, son gente que siempre, mire, viven para engrandecer el vientre. Mire, hay gente que se deleitan en los placeres, en las cosas de este mundo, en la carnalidad, en las cosas naturales. Pero aquellos que están despiertos y están en el mover, como lo era Jacob, mire, esa gente están siempre, mire, buscando cómo crecer espiritualmente, buscando, mire, cómo ver el futuro divino, ver cómo yo mejoro para el Señor. Ver cómo yo traigo algo más de Dios a mi vida y a mi familia. Esa gente están despiertos, esa gente están metidos en el mover del Espíritu de Dios. Y aquí hay familias enteras que Dios las está llamando a meterse en el mover de Dios, a dejar la crítica, a dejar la crítica, a dejar la murmuración, a dejar de decir yo lo puedo hacer mejor. Aquí no se trata de hacerlo mejor para usted, aquí se trata de hacerlo mejor para el Rey de Reyes y Señor de señores. Permítame decirle que hoy necesitamos hombres y mujeres que estén metidos en el mover de Dios. Dígale al hermano que tiene ya la par: despiértate y metámonos en el mover. Y es que sabe que esto es un peligro, porque cuando nos estancamos, mire, el pecado nos visita. La Biblia nos habla de un hombre tremendamente ungido. Cayó en pecado y ese hombre se llama David. Hay gente que dice: hermano, pero ¿por qué ese ungido cayó en pecado? No importa la índole del pecado que sea, porque esa mujer que yo la vi adorando a Dios como adoraba tan bonito, cayó en pecado. ¿Por qué se descarrió? ¿Sabe por qué se estancó? Pues porque se estancó, que cayó en esa situación. Y hoy tenemos que tratar con este tipo de gente que se están estancando en la iglesia. Necesitamos decirle a la gente que se despierte. Mire, si antes Dios sanaba a través de usted, es necesario volver a las sendas antiguas, dice la Escritura. Es necesario que usted dice: hermano, yo cuando le hablaba a los amigos, yo los convencía y yo los traía. Es necesario volver a esos tiempos. Es necesario volver a los tiempos de las lágrimas en el altar. Es necesario volver al primer amor. Es necesario volver. Escúcheme bien, es necesario que usted empiece a agitar las aguas. Y aquí Dios las está agitando. Yo no sé cuánto en esta noche se quieren meter en el mover de las aguas que Dios está agitando aquí. Pero aquí hay palabra de Dios, aquí hay bendición de Dios, aquí hay respuesta de Dios. Solo es que usted se meta en el mover de Dios. Deje de ser un espectador más y conviértase en un integrante de lo que Dios está haciendo en este lugar. Démosle un aplauso al Señor. Quiero avanzar. Número 2, debemos de estar en constante movimiento. Dígale al hermano: debemos de estar en constante movimiento. Porque es bonito estar sentado, estar acostado. Pero permítame decirle que el pecado visitó a David cuando se estancó. Porque Dios nos ha llamado a movimiento. Alguien diga conmigo, por favor, movimiento. Vamos a ver cuántos pueden hacer un movimiento para el Señor en esta noche.
que Dios nos está llamando a movimiento. Dios nos está llamando a que nos movamos al altar. Dios nos está llamando a recuperar lo perdido. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos está llamando a que nos movamos en unidad. Escúcheme bien, una iglesia en movimiento tiene poder. Diga conmigo, poder. Y si Dios te ha dado ese movimiento, es porque, escúcheme bien, es porque Él le ha dado poder. Una iglesia que se le ha dado el poder, la unción regia. Mire, la unción regia que se le da a una iglesia en movimiento es una unción para gobernar. Por eso una iglesia en movimiento tiene la capacidad de abrir el cielo y de cerrar aquí en la tierra cualquier cosa. Tienen la capacidad de desatar aquí en la tierra y será desatado en el reino de los cielos. Usted por eso se pregunta: ¿y qué será lo que anunciaron los hermanos? Mire, congresos para campamentos para jóvenes. Me corrigen si no es así. Campamentos para jóvenes, un retiro para matrimonios, para Next. Mire, también es que mire, ¿sabe cuál es el asunto? Es que aquí, mire, somos una iglesia en constante movimiento. Gente que se quedaron allá atrás, mire, en la noche de talentos y ni un talento salió. No. Aquí, mire, somos una iglesia en constante movimiento, porque vamos de gloria en gloria, de poder en poder, y eso trae de victoria en victoria. Hay hermanos que yo pensaba que era la misma actividad: vender tamalitos, vender tamales, vender. No, hermano, aquí usted está en una iglesia de reino. ¿Cuántos alaban al Señor? Ajá. Por eso es que, mire, tenemos actividades, sala cuna, los niños por edades y tanta cosa. ¿Sabe por qué? Porque somos una iglesia en movimiento. Somos una iglesia que estamos en movimiento. ¿Y sabe qué? Por eso, si usted es una iglesia en movimiento, en su casa, escúcheme bien, en su casa, escúcheme bien por favor esto, en su casa, mire, el diablo no puede hacer lo que quiera. Ajá. Yo repito, porque somos una iglesia en movimiento. En su casa, miren, no se puede hacer lo que el diablo quiera. Si el diablo quiere tener a su familia como títere, mire, Dios le ha dado a usted la autoridad de desatar lo que Dios quiere desatar sobre sus hijos. No. Mire, usted tiene la autoridad para desatar lo que es suyo. Oh, yo he venido a hablarle aquí a Río de Agua Viva. Y aquí, hermano, no es que me lo han contado, hermano, es que yo lo he visto, yo lo he sentido, yo lo he palpado, hermano. Aquí es una iglesia en movimiento, gente despierta en el espíritu. Yo he venido a decirle que si usted es una iglesia en movimiento, mire, el diablo no puede hacer lo que él quiere en su casa. En su casa reina Cristo. Y si Cristo, escúcheme bien, voy a avanzar por el tiempo. Número 3, y con esto termino. Debemos ser personas en constante movimiento. ¿A cuánto le gusta el movimiento, hermano, todavía? Mire, hermano, a mí me mandaron hace unas semanas, hermano, a hacer ejercicio. Sí, dije yo, entre yo solo voy a caminar. Y me dice el especialista: no, usted tiene que hacer ejercicio. Me dice, pero de pesas. Y mire, hermano, no, voy a empezar. No, permítame. Voy a empezar. Sí. Se asustaron, hermano.
Porque ¿sabe qué, hermano? Es que la fe, hermano, es como el músculo que entre más usted lo ejercita, ¿verdad? ¿Cuántos han experimentado? ¿Cuántos han bajado, verdad? De arrastras la grada de un gimnasio ahí, ¿verdad, hermano? Y sabe que entre más usted lo ejercita, el músculo va creciendo. Y la iglesia en movimiento, entre más se ejercita la fe, miren, la fe se va gigantando. Yo no sé si alguien aquí me está entendiendo, pero ¿sabe qué? Debemos de ser una iglesia, o debemos de ser personas en constante movimiento. Escúcheme, yo con esto termino, con esto cierro, porque yo lo veo a usted que se quiere ir. Cuando Jesús dijo, amén, dijeron, ¿verdad? Sí. Escúcheme, cuando Jesús se refirió por primera vez a que edificaba su iglesia, la palabra usada por él fue eclesía. Escúcheme bien, ¿qué viene a ser la eclesía? Según datos históricos, en el tiempo de Jesús, la eclesía era un grupo de ciudadanos romanos llamados entre el pueblo común para una misión especial entre los pueblos conquistados, con el objetivo de implantar una cultura y establecer el reino que ellos representaban. Yo no sé si aquí alguien me está entendiendo. Que ellos representaban en el territorio hacia donde eran enviados. Pero la verdadera fuerza de Roma, escúcheme bien, no venía o no provenía solo de la conquista por las armas, sino de su estrategia para conquistar el corazón del pueblo, hasta el punto de hacer desear que ellos anhelen el título de ciudadano romano. Entonces, cuando Jesús se refiere a que él iba a edificar su eclesía, él estaba hablando de gente que lo iban a representar aquí, otros lo iban a representar en este lado, otros lo iban a representar acá, algunos lo iban a representar aquí, ¿verdad? Alguien dígame. Otros lo iban a representar acá, otros aquí lo iban a representar, otros por allá, otros por aquí lo iban a representar. Cuando Jesús se refiere a edificar su iglesia, estaba hablando de un grupo de personas que funcionaban aquí, o que van a funcionar aquí en la tierra como agentes de su reino para conquistar el corazón de otras personas, hasta el punto de hacerlas desear también ser ciudadanos del reino del Señor. Porque Dios quiere que donde usted esté representando a Cristo. Donde usted esté, usted tiene que ser parte de la eclesía, no solamente aquí, sino que mire, Dios lo ha escogido a usted para meterlo dentro de su familia, para que usted pueda ir representar yo no sé si aquí. Dáselo fuerte si es para el Señor. Por eso es que Jesús estableció su iglesia. Él los llamó para ser parte de su eclesía. Yo no sé cuántos se han dado cuenta que Dios te llamó con propósito. No fuiste tú que lo escogiste a Él, fue que Dios te escogió a ti para que tú le representaras, para que tú estuvieras entre tu familia, en el lugar de trabajo, allí en el condominio donde usted vive, en el barrio, en la cuadra, en su ciudad, en esta nación. Escúcheme bien, fuimos enviados como agentes de la extensión de su reino, infiltrados en todas partes para poder ganar el corazón de aquellos, hasta el punto de hacerles desear ser ciudadanos del reino de los cielos. Por eso es que Dios buscó una iglesia que esté en continuo movimiento. Dios por eso buscó una iglesia para que siempre esté metido en el mover de Dios, para que lo pueda representar donde quiera que usted se pare. Usted está representando a Cristo Jesús. Usted está representando la eclesía de Jesús. Tú no eres cualquier cosa, tú eres parte de la eclesía de Jesús. Oh, gloria sea a Dios. No, yo no me voy a retirar de aquí sin antes decir esto. Me acaba de llegar un WhatsApp. ¿Sabe qué? Por eso es que Jacob, desde el vientre de su madre, estaba en... Alguien me ayuda por favor a predicar.
Por eso es que Jacob desde el vientre de su madre estaba en movimiento. Él no era el primero, él era el segundo, él era el menor. Pero ¿sabe qué? Jacob desde el vientre de su, hasta el punto que la madre le dice a Dios: yo no sé, pero aquí hay una batalla. Y Dios le dice que son dos los que hay ahí, pero el menor que había, ay, 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 es una iglesia en movimiento, que no la detienen las pruebas, que no la detienen las luchas, que sigue adelante a pesar de...